El doctor Roncal tiene estudio de maestría y doctorado por la Universidad de César Vallejo de Trujillo, es maestro en Derecho Penal por la Universidad Particular Antenor Orrego de Trujillo, egresado del Máster Iberoamericano en Políticas Anticorrupción de la Universidad de Salamanca, España, diplomado de especialista en contrataciones del Estado por la Universidad Nacional de Trujillo, y bien, es uno de nuestros fiscales muy destacados también en la Fiscalía Anticorrupción, con mucha experiencia y muy estudioso, nuestro colega Carlos Roncal Cancino. Bien, doctor Roncal, tiene usted la palabra. Adelante, doctor. Doctor Freddy, muy agradecido por la invitación. Doctora Nancy, también muy agradecido por haberme convocado. Doctor Omar Tello, nos honra con su presencia en este momento. A todos el expositor que me va a seguir, el doctor Luis Antonio, que tenga usted buenas tardes, a los panelistas y a todos los presentes también buenas tardes. Bueno, el tema por el cual he sido convocado y vamos a disertar es un tema es sumamente importante, ¿no? Que es la preindiciaria, es un tópico del derecho procesal y específicamente del derecho probatorio, de gran importancia en nuestra labor como titulares de la carga de la prueba, ¿no? Es conocer el procedimiento, la metodología que tiene esta prueba, nos va a facilitar, nos va a ayudar muchísimo en el trabajo que realizamos en el juicio, ahora que es la etapa crucial en la cual vamos a ver materializar esta prueba indiciaria. Ya también el doctor Tello decía, no, pues es la madre de todo el proceso, la prueba indiciaria en estos delitos que nosotros investigamos, que son pues de corte clandestino, o donde no vamos a tener pues una prueba directa de un acto de concertación, o de un cohecho, o de los otros tipos penales que podemos llevar a cabo, ¿no? Entonces, quiero hacer una pequeña presentación, doctor, voy a compartir pantalla. Entonces, el aspecto general que quiero tocar es justamente que ya la doctrina procesal ha establecido, pues, que la prueba, la clasificación de la prueba está en función a la mayor o menor coincidencia entre el hecho probado y el hecho típico probar en una norma penal, ¿no? Entonces, si la coincidencia es completa, ahí hablaremos de una prueba directa, ¿no? Ejemplo, el testigo que vio al autor apuñalar a la víctima, ¿no? Entonces, digamos, una prueba directa. El video donde se aprecia y se escucha las tratativas y negociar para entregar una obra en proceso de contratación, prueba directa, ¿no? Eso es algo que casi no se da pues, en la realidad, pero puede existir, puede haber, entonces estaremos hablando de una prueba directa. Y la prueba indirecta, entonces, cuando el hecho a probar no es coincidente, sino periférico, circunstancial, pero significativo de efectos probatorios, estamos ante esta prueba indirecta o indiciaria, ¿no? El testigo afirma que el contratista a quien se le entregó la buena prueba es amigo íntimo de un integrante, el miembro del comité de selección que le otorga la buena prueba. Es un dato periférico, es un dato circunstancial, no necesariamente por ser amigo del presidente del comité se va a cubrir con él, ¿no? Entonces es un dato indiciario, circunstancial, pero que conectado con otros hechos nos puede dar como resultado el elemento que exige el delito de colisión, que es la constatación, a través del enlace basado pues, en estas reglas de la crítica, reglas de la máxima de la experiencia, la lógica o los conocimientos científicos, ¿no? Entonces ahí podemos definir ya la prueba indiciaria es aquella que no tiene por objeto el hecho principal, ¿no? Sino un hecho secundario del que puede estar sin inferencias relativas a la hipótesis sobre el hecho principal. Estas inferencias deben estar sustentadas en regla lógica, ciencia o máxima de experiencia, ¿no? Entonces es una prueba crítica, lógica, indirecta. La razón o el fundamento del valor probatorio de los indicios recae en la actitud para el juez para inferir lógicamente de ellos el hecho desconocido, ¿verdad? Es una prueba en donde no va a estar dirigida a acreditar el hecho principal, ¿no? El hecho que se exige típicamente, sino otro, ¿no? Circunstancial, periférico, por eso es que algunos también denominan como que es el testigo mudo, ¿no? El dedo que señala el objeto, a través del cual vamos a inferir o deducir el hecho a probar, ¿no? Esta es la definición básica, esencial, creo que todos de una u otra manera conocemos este concepto de prueba indiciaria, ¿verdad? Una prueba sobre todo lógica y crítica. Entonces acá hay un tema, ¿no? Es una prueba subsidiaria a la prueba directa. La prueba indiciaria es
la utilizamos cuando no podemos obtener prueba directa, ¿no? Escuchaba también al doctor Tello, decía, no, los jueces exigen pues prueba directa, ¿no? Entonces nos podría llevar a la idea de que, bueno, pues esta es una prueba que tenemos que usarla cuando no tenemos la prueba directa, ¿no? Solamente en ese caso acudimos a la prueba inicial. Entonces, este es un criterio no es correcto. La utilizamos, la prueba inicial está en el mismo nivel jerárquico, en el mismo lado que la prueba directa, ¿no? Entonces, no existe diferencias cualitativas desde el plano epistemológico, ¿no? Solo diferencias de mayor número de pasos o secuencias inferenciales que requiere la prueba inicial. Autorizar a concluir que tiene entidad para alcanzar el estándar probatorio más allá de todo error racional. Y acá lo ha establecido, por ejemplo, muy bien la casación 241-2016 en el fundamento 4, donde justamente se discutía, ¿no? Y ya lo vamos a analizar en el transcurso de la exposición, si es que es necesario pues, que el fiscal plantee como en su requerimiento acusatorio que va a probar un hecho con una prueba indiciaria, ¿no? Eso es un tema muy, muy interesante. Entonces, ahí la casación muy bien señaló lo siguiente, dice, la prueba por inicio está en función a si lo que se acredita es un hecho principal fijado en el tipo delictivo o un hecho auxiliar o circundante al principal, se refiere como es obvio al hecho auxiliar. Solo existe en la prueba por indicios una diferencia entre el hecho de prueba y el objeto de prueba, pero no hay una diferencia ontológica, o sea, no hay una diferencia en el ser de la propia prueba, ¿no? Mientras la prueba directa compromete necesariamente alguna inferencia para acreditar la atendibilidad del elemento de prueba que nos transporta el hecho, la prueba de inicio demanda inferencias de mayor número, ¿no? Entonces acá la única diferencia que vamos a encontrar entre una prueba inicial y una prueba directa es el mayor, como dice la casación, como dice la doctrina procesal autorizada, el mayor paso de inferencia que se necesita para llegar a la conclusión. Es la única diferencia que existe en estos dos tipos de prueba. Por eso es que no es una prueba auxiliar, no es una prueba subsidiaria, no es una prueba que se tenga que acudir a ella en los casos que no tengamos la prueba. No es correcto, ¿no? Es la misma. Nos puede llevar a obtener el resultado que esperamos, que necesitamos obtener, ¿no? Ontológicamente, epistemológicamente, no hay diferencia entre ellos, ¿no? Es la única diferencia, como lo voy a repetir, es ese procedimiento, el mayor número de inferencias que requieren para llegar a la conclusión, ¿no? A ver. Miren, acá es un tema interesante, ¿no? Dice el doctor San Martín que este razonamiento no es privativo del derecho procesal, ¿no? O sea, es una importante fuente de conocimiento en general. Pues el saber humano sería escasamente desarrollado si se limita a presiones directas. Saber empírico, presiones sembiológicas, o de cada cuestión. ¿No? Eso es un tema que tenemos que tener presente. O sea, no es que acá pues sea un tema muy complejo y que solamente tiene que ser aplicado a la lógica del proceso. Es algo que constantemente hacemos en nuestra vida diaria y es muy, muy bien aplicado inclusive en otro tipo de escenarios, ¿no? He traído acá un ejemplo de la literatura, ¿no? Muy interesante en el caso del estudio Escarlata de Sherlock Holmes, ¿no? Y hace un análisis interesante y lo que es este trabajo, este razonamiento de la lógica indiciaria, ¿no? Y básicamente señala lo siguiente, ¿no? Deja asombrado pues a su partidario Watson, ¿no? Dice, he aquí un caballero que responde el tipo de hombre de medicina, pero tiene un aire marcial. Por siguiente, un médico militar con toda evidencia. Acaba de llegar de países tropicales, porque su cara es tan fuerte, es de un fuerte color oscuro, color que no es natural de cutis, porque sus muñecas son blancas. Ha pasado por sufrimientos y enfermedad, como le pregona su cara malicenta. Ha sufrido una herida en el brazo izquierdo, lo mantiene rígido y de una manera forzada. ¿En qué país tropical ha podido un médico del ejército inglés pasar por duros sufrimientos y resultar herido en un brazo? La conclusión que llega es, evidentemente, en el Afganistán. Bueno, en la misma novela, Sherlock Holmes le explica a Watson qué consiste el tipo de diferencia, ¿no? Y Sherlock Holmes contesta lo siguiente, ¿no? El gran factor cuando se trata de resolver un problema de esta clase es la capacidad para razonar hacia atrás. Esto es una cualidad muy útil, muy fácil, pero la gente no se ejercita mucho en ello.
en las tareas corrientes de la vida cotidiana resulta de mayor utilidad el razonar hacia adelante y por eso la desatiende. Por cada persona que sabe analizar, hay 50 que saben razonar por síntesis. Confieso que no lo comprendo, le dije a Watson. No esperaba que me comprendiese. Veamos, si puedo plantear de una manera más clara. Son muchas las personas que si usted les describe una serie de hechos, le anunciarán cuál va a ser el resultado. Son capaces de coordinar en su cerebro los hechos y deducir que ha de tener una consecuencia determinada. Sin embargo, son pocas las personas que diciéndoles a ustedes un resultado, son capaces de extraer de lo más hondo de su propia conciencia los pasos que condujeron a ese resultado. A esta facultad me refiero cuando hablo de razonar hacia atrás, es decir, analíticamente, ¿no? Acá más o menos encontramos lo que es el procedimiento, el argumento aductivo, ¿no? Que utiliza a partir de un caso concreto, establecer cuáles son las premisas que sirvieron para llegar a ese caso. Y este razonamiento que realizan los jueces para dar por probados determinados hechos suelen también un razonamiento de atrás, en las que a partir de los medios de prueba tratan de llegar a una conclusión acerca de los hechos ocurridos con anterioridad, ¿no? Otro tema que he tocado para analizar esta forma de evaluación de la prueba es, el aprendizaje es un medio de prueba, ¿no? Es un instrumento para probar algo, y esto surgió a raíz de unas opiniones que se escuchaban pues, en las redes sociales, inclusive hasta en determinadas revistas jurídicas o de abogados, que planteaban lo siguiente, ¿no? Que si el fiscal no plantea pues en su acusación que el hecho a probar va a ser a través de la prueba indiciaria, hacerlo en el juicio oral sin haberlo señalado previamente es una afectación al derecho de defensa, ¿verdad? Dando a entender a través de argumento que se trataría pues de un medio de prueba y que también afecta a la imputación necesaria a la defensa porque no se le indicó que van a probarlo con una prueba indiciaria. Entonces, esta situación parecería tener una respuesta en una obviedad, decir pues que no es un medio de prueba, pero veamos lo siguiente. ¿Qué es un medio de prueba, no? Es un procedimiento establecido por la ley para incorporar la fuente de prueba y obtener de las mismas los correspondientes resultados, ¿no? Es el mecanismo a través del cual introducimos la fuente de prueba, ¿no? El testigo a través de la prueba pericial, el documento a través de la prueba documental, el pedido a través de la prueba pericial, ¿no? A través de introducimos este medio de prueba al proceso, a esa fuente de prueba del proceso. Entonces, ¿la prueba indiciaria será pues un medio de prueba? ¿Podrá ser encajado en esta definición? Entonces, acá solamente con revisar el código vamos a tener una respuesta sumamente clara, ¿no? Nosotros revisamos el Código Procesal Penal, ¿no? El artículo 158, ¿no? Que refiere a la valoración de la prueba, establece, ¿no? Las reglas que debe tener el juez para valorar la prueba, de la lógica y la ciencia, de la máxima de la experiencia, ¿no? El análisis que debe hacer referente a los testigos de referencia, a colaboradores, el razonamiento respecto a las medidas cautelares, y establece pues ahí... 4:30. Hay que ponerlo ahí para... establece ahí respecto a la prueba indiciaria, ¿no? No da una definición de prueba indiciaria, establece los requisitos, ¿no? Establece el procedimiento que se debe seguir para valorar la prueba. Entonces, vemos que la propia definición del código establece que se encuentra dentro de la valoración probatoria. Es un método de prueba, es un mecanismo de análisis de la prueba que finalmente la hará el juzgador, ¿no? Entonces no es un medio de prueba, es un método de análisis, de valoración de la prueba, un mecanismo intelectivo para la prueba con sus particulares requisitos, que ahora tiene un desarrollo legislativo, ¿no? A diferencia del código del 40, que no la tenía y aún así se aplicaba. Además tuvo un desarrollo jurisprudencial vinculante en la recurso de nulidad 1912-2005 Piura, ¿no? Entonces, bajo este argumento, pues nunca se pudo haber condenado a una persona con prueba indiciaria porque el código no la preveía ni siquiera en desarrollo y menos como medio de prueba, ¿no? Es un concepto totalmente equivocado, ¿no? Que desconoce pues la naturaleza de esta prueba, este método de valoración de la prueba. La casación también se hizo 8.019 en autocalificación, ya
daba cuenta de este aspecto, decía, ¿no? La prueba por indicios incide en la valoración de la prueba. No es un medio de prueba, por lo que su utilización no tiene por qué ser postulada por las partes, dice, ¿verdad? Corresponde al juez valorar libremente los medios de prueba aportados en el proceso, y en esta actividad no está sometido a lo que las partes digan o dejen de decir. Es una actividad que pertenece a la soberanía del órgano jurisdiccional, ¿verdad? Es algo que le corresponde finalmente al juez al momento de realizar la valoración individual y conjunta del acervo probatorio. No, vamos entonces ahí a establecer cuáles son las notas características que tiene esta prueba, ¿no? La prueba indiciaria no se expone pues a un hecho histórico, ya que el indicio se limita a sugerirlo, por lo cual requiere un raciocinio adicional, ¿no? Para llegar al convencimiento de un hecho. Entonces, la prueba histórica, a diferencia de la prueba indiciaria, representa el hecho objeto de prueba. En cambio, la prueba indiciaria lo que hace es deducir su existencia, ¿no? Es también una prueba crítica, requiere pues una inferencia, prima el raciocinio en vez de la representación de la prueba histórica. Y el indicio permite varias inferencias probables, debiendo procurar descartar aquellas que no procuran la certeza sobre un hecho. Entonces acá la suma de probabilidades, dice la doctrina profesional, termina en certeza. Todas estas son notas características que debemos tener al momento de analizar y al momento de establecer la valoración que vamos a realizar respecto a los hechos que tengamos y que queramos construir esta prueba. Entonces, ¿cuáles son las fases de razonamiento indiciario? La primera fase es, bueno, la recopilación de la información, ¿no? De los que tengamos para acreditar un hecho. Y por eso es que el hecho base, ¿no? Es sobre lo cual vamos a deducir finalmente la conclusión o el hecho a probar, tiene que estar probado. ¿Sí? Por eso tiene que ser un hecho fiable. Y además debe tener esos dotes de relevancia o, como sostiene la doctrina italiana, de gravedad, ¿no? O sea, tiene que conducir inevitablemente hacia el hecho delito, ¿no? Otro aspecto es el referido a la pluralidad de indicios, ¿verdad? Una cadena de indicios o univocidad de indicios, ¿no? Varios datos probatorios y que todos ellos, tomados en su conjunto, conduzcan a una misma conclusión inculpatoria. Casos de indicios contingentes, ¿no? Mayormente, pues, al momento de analizar la prueba indiciaria siempre, es muy difícil que encontremos un indicio necesario, un indicio único. Siempre, pues, tenemos los llamados indicios contingentes, ¿no? Que analizados de manera individual nos podrían dar resultados diversos. Por eso es que se tienen que analizar en su conjunto, de manera global, ¿no? Bueno, acá habla, es necesario, es posible la existencia de un indicio único, en principio, pero es muy raro, esto dependerá de su gravedad, vehemencia y cercanía con el hecho de probar, ¿no? La importancia no es el número de indicios, pues no se trata de sumar y acumular, sino precisamente su capacidad indicativa, que vendrá determinada por enlace, la afirmación base y la afirmación consecuencia, y por lo tanto su capacidad de interrelación, concordancia y convergencia, ¿no? Esto también es importante y incide mucho al momento de valorar la prueba y de exponerla, sobre todo en nuestro caso como fiscales, ¿no? Más o menos era un caso que yo tenía que o sustentaba un acuerdo colusorio dentro de uno de los datos que tenía, era la rapidez inusitada, cómo es que se había llevado un proceso de contratación que desde que se hizo el requerimiento del área usuaria hasta que se convocó finalmente al proceso, que era, y dentro de este interín era pues el requerimiento, la aprobación de las bases, la aprobación del expediente técnico, la designación del comité, la elaboración de las bases, todo esto, los informes legales que le dan visos de legalidad a lo que se hacía, todo esto se hizo en un solo día, y en pocas horas. Entonces acá, evidentemente, el análisis conjunto de eso nos daba a nosotros de afirmar que un dato probado, que teníamos como hecho base, era la inusitada celeridad, ¿no? Sin embargo, al momento, como sucede pues en estos casos de oralización de documentos, tenemos que hacerlo uno por uno, ¿no? Entonces, cuando se hace uno por uno, pareciera que lo que queríamos afirmar no es de la dimensión que afirmamos. Entonces la defensa cuestionaba decir,
¿no? Pues este documento es irregular, es un requerimiento que es realizado pues, por el patrocinado, producto de sus funciones. El comité ha sido designado conforme a lo establece el reglamento de contrataciones. El expediente de contratación está correctamente aprobado, ¿no? Entonces acá se disfigura la manera en la cual uno quería exponer el caso. Se le planteó al juez, señor juez, déjeme plantear y oralizar de manera conjunta estos elementos para acreditar esta celeridad inusitada. No, exponlo pues de manera individual, ¿no? Entonces ahí se restaba pues esa contundencia de que lo queríamos afirmar, ¿no? Por eso es necesario que se haga este tema y se analice de manera conjunta, ¿no? Porque de manera individual pareciera que no tuviera la fuerza que necesitamos acreditativa. Y esto también, la pertinencia de cada índice está relacionado con los hechos que sean concebidos en el señalamiento de determinadas circunstancias deducibles de ello, ¿no? Que apoya la conclusión judicial, fortaleza, precisión y concordancia. Ahora, la segunda fase y una de las más polémicas y las que menos se justifican, ¿no? En las resoluciones judiciales, ¿no? Que es la inferencia, ¿no? Que es la conclusión, el resultado probatorio, ¿no? Construido sobre la base de una premisa mayor, la ley, basada en la experiencia, en la ciencia, en el sentido común, que apoyó en el indicio premisa menor, permite la reconstrucción del hecho reconstruido, ¿no? Eso lo sostiene el profesor Martínez Arrieta. Es pues la conexión racional entre el indicio y el hecho inferido, ¿no? Ahí también la Corte Suprema establece que el núcleo de la imputación deriva una inferencia lógica a partir de un hecho conocido, el cual se corroboraría con datos periféricos de carácter externo, y que en su conjunto permitirán determinar las verdaderas circunstancias en que se habrían perpetrado el hecho punible y sus móviles, ahí la distinta participación que debe tener el autor o cómplice en la ejecución o después de su realización. La inferencia es o realizar una correcta inferencia es sumamente importante, ¿no? De la contundencia que se tenga de ella, también denominada la presunción, también, claro, denominada la presunción, nos va a determinar qué tan fiable es el resultado que tenemos, ¿no? Y esto, si ustedes han podido analizar diversas jurisprudencias, y es más, nosotros cuando analizamos nuestros casos y pretendemos utilizar la prueba indiciaria para llegar a un determinado resultado, se apropió el dinero, se cobró, se interesó, pasamos de manera inmediata, tenemos estos datos, entonces sucedió esto. Oye, pero ¿cómo justificamos ese traspaso? ¿No? ¿Se tendrá que probar la inferencia? No, en principio la inferencia no tenemos que probarla. La inferencia es una conexión racional, tenemos que justificarla, pero no la hacemos, ¿no? Ese es uno de las mayores arbitrariedades que encontramos en la prueba indiciaria, la falta de justificación de la inferencia. Es muy poco justificada ese aspecto, ¿no? Verán en las decisiones que también voy a tomar que he tenido bien fijar cómo es que a partir de los hechos base pasamos de frente a la conclusión, ¿no? Y la inferencia, pues, no la explicitamos y en todo caso tenemos que deducirla o imaginarla cuál habría sido, ¿verdad? Bueno, estos son los requisitos de existencia, validez y eficacia que debe tener la prueba indiciaria. Bueno, ya hemos señalado que la prueba plena del hecho indicador, el indicio tenga alguna significación afirmativa respecto del hecho, indicio hecho consecuencia, puede ser alguna conexión lógica o engarce entre ellos. La validez del indicio, ¿no? Tiene que realizarse el hecho indicante o indicador haya sido decretado y practicado en forma legal y realizada por medio ilícito, que no una causa general de inutilización, que vise el hecho indicante o indicador. Y eficacia. Primero, que parezca clara y cierta la relación de causalidad entre el hecho o hechos indicantes o indicadores, ¿no? Una relación causal. El hecho consecuencia es la causa, el hecho inicial, ¿verdad? Y otro es un tema interesante, que no puedan descartarse razonablemente y quedan eliminadas las otras posibles hipótesis y los argumentos que puedan contradecir la conclusión adoptada. Hipótesis alternativas y prueba de lo contrario. Al momento de nosotros analizar nuestras decisiones, nuestras acusaciones, nosotros tomamos en cuenta las posibles hipótesis alternativas que podrían existir respecto a lo que planteamos. O sea, nos damos esa tarea de descartar cualquier tipo de hipótesis igualmente justificada que la nuestra, ¿no?
¿consideramos la prueba en contrario o no la hacemos y solamente nos enmarcamos en lo que nosotros queremos probar y que es la única hipótesis posible? ¿Hacemos ese análisis o no lo hacemos? ¿No? Bueno, de eso también lo voy a desarrollar un poco lo que sigue. Bueno, que el resultado sea inferido, que el resultado inferido sea unívoco, que no existan otros medios de confirmación que contraigan los hechos indicadores o que demuestren la existencia de un hecho opuesto al indicado por aquellos, que es el contraindicio, ¿no? Y que se llegue a una conclusión precisa y segura. Eso es un requisito de eficacia, ¿no? Para poder analizar la prueba inicial. Y eso es lo que señalé previamente, ¿no? Los contraindicios y la prueba de lo contrario, ¿no? Como lo señala la doctrina procesal, ¿no? Bueno, en principio los contraindicios, la prueba de lo contrario, son pues el imputado, el tercero civil pueden cuestionar, ¿no?, la eficacia probatoria de la prueba por indicios, que no es otra cosa que un mecanismo ordinario del derecho general a la prueba, que es poder también ofrecer medios, un mecanismo de descargos para contradecir o cuestionar, controvertir la prueba de cargo. Este mecanismo está orientado a cuestionar la prueba de cargo, se denomina prueba en contrario, ¿no? Esta prueba en contrario se subía en dos. Son la contraprueba, ¿no?, y la prueba de lo contrario. ¿Qué significa esto? Entonces, la contraprueba es aquella que se dirige a desvirtuar el hecho indiciario, demostrando que es inexacto o inexacta la afirmación que se quiere hacer de tal. Busca crear dudas sobre la prueba al fracturar la cadena de indicios, ¿no? Y esta, a su vez, esta contraprueba se divide en dos, ¿no? Es la contraprueba directa, donde uno va a refutar directamente el indicio, ¿no?, para restarle credibilidad o eficacia probatoria. Nosotros decimos, oye, este testigo que afirma haberme visto el día de los hechos en el que se cometió pues el delito, está mintiendo, me tiene odio, y acá con esta situación yo voy a acreditar esta situación, voy a desacreditar el indicio, ¿verdad? El indicio base, ¿no? A esto se denomina contraprueba directa, ¿no? Y la contraprueba directa, también ese es el contraindicio, ¿no? Entonces, el contraindicio, ¿qué sería? Es busca la prueba de otros hechos que por su incompatibilidad, ¿verdad?, por su incompatibilidad con el indicio que sustenta la conclusión, hace descartar la fuerza del convencimiento. Entonces, la coartada, ¿verdad? Acá estamos hablando de un indicio de descargo, ¿no? Acá la defensa, la parte contraria, es la que va a probar su indicio, ¿no? Esa es la diferencia entre una contraprueba y un contraindicio, ¿no? Por un lado, tratas de restarle eficacia al indicio, y el contraindicio implica tú buscar un medio probatorio que te permita acreditar lo que tú afirmas, ¿no? ¿Verdad? Ese es el indicio de descargo. Y por otro lado tenemos la prueba de lo contrario. Esta prueba de lo contrario es aquella que se dirige a destruir la conclusión, ya no el indicio base, ¿eh? Acá lo que se va a atacar es que el hecho presunto, el hecho concluido, no es tal. Bien sea porque hay una ilogicidad entre el enlace, ¿no?, el enlace, o bien la constatación de una afirmación distinta a lo que se pretende extraer. Acá hay una hipótesis alternativa, igualmente contundente, igualmente sustentable, que la hipótesis planteada por el titular de la carga de la prueba, que es nosotros. Entonces, ante hipótesis igualmente contundentes, igualmente afirmativas de algo, tendrían que escogerse, pues, o acudir a una situación de duda razonable, ¿verdad? Entonces, estos son los mecanismos ya de defensa que deben también analizarse de manera integral al momento de la prueba, de la prueba por indicios. Y esto también está señalado en un pronunciamiento de la Corte Suprema en la casación 628-2015, un caso que hace un análisis de la prueba de existencia en un caso, si no me equivoco, creo que era de cohecho, ¿no?, a un registrador del banco de materiales. Dice lo siguiente, ¿no? En la conformación del análisis integral para la configuración de la prueba del delito, desde luego no puede dejarse de tener presente lo que entiende como prueba de contrario y contraprueba, dice. En este último supuesto se ubica el contraindicio,
que es la contraprueba indirecta, que consiste en la prueba de algún hecho en que se trata de desvirtuar la realidad de un hecho indiciario a razones compatibles tales hechos entre sí, o al cuestionar aquel hecho la realidad de este, debilitando su fuerza probatoria. Entonces, para realizar un análisis integral de la prueba indiciaria, tenemos que tener en cuenta estos aspectos. Si no, sería pues un análisis sumamente parcializado y le restaría credibilidad. Tenemos que descartar también la existencia de estos contraindicios y esta contraprueba. A ver, acá he tocado ya para culminar algunos pronunciamientos judiciales, también que han sido interesantes para el desarrollo, ¿no? El 241-2019 de Ancash, ¿no? Caso la Municipalidad de Italia de Paracoto, delito de corrupción. Entonces la interrogante de la aprendizaje tiene que ser postulada por el fiscal, ¿no? Esa es la interrogante que podría yo tener respecto a lo desarrollado en esta casación. Cuando ya pensamos que esta postura planteada por unos abogados no tendría pues ningún tipo de acervo más que en el tema académico, en el tema de discusión en revistas jurídicas. No, de verdad no podría pensar que iba a ser asumido por una sala de apelaciones, por el Poder Judicial, ¿no? En un libro del profesor San Martín, en su libro de Derecho Procesal, la cuarta edición, creo que del año 2000, ya él hablaba, y con citas de la jurisprudencia suprema del año 80, 90, que no era pues un medio de prueba, lo decía clarísimo en la jurisprudencia, no es un medio de prueba, es un método de análisis de la prueba. Sin embargo, esta sala penal revocó una sentencia condenatoria contra el alcalde y otros funcionarios, ¿no? En base a estos argumentos. Es el artículo 158 del Código Procesal Penal, relativo a la prueba de los indicios, ¿no? La Fiscalía debe postular expresamente la prueba indiciaria, medio de prueba, ¿no? Dado que la culpabilidad se gesta a partir de la relación que tiene el hecho base con el hecho indiciado a través de un razonamiento deductivo. Los hechos refrendados, indicios, suponen un tipo de defensa distinto al seguido mediante medios probatorios directos, ¿no? Existe, pues, como si existiera una diferencia ontológica entre ambas pruebas, ¿no? Una prueba subsidiaria, pues, en el entendido de la Sala Penal de Apelaciones de Ancash, ¿no? Por lo que el fiscal debe postularse en sus requerimientos acusatorios. El juzgado suplió labor del Ministerio Público al condenar en base a pruebas de indicios no postulados por el fiscal. Entonces, al poder fiscal, al poder Ministerio Público, dijeron, oye, el juez ha hecho tu labor, pues. Tú no has postulado tu prueba indiciaria. ¿Para qué no lo haces? Tienes que hacerlo. O sea, no pidas que supla tu deficiencia el órgano jurisdiccional, ¿no? Entonces, ¿qué resolvió la sala, no? Ya más o menos he tocado ese tema. Dice, la prueba por indicio no es un medio de prueba, es un método de evaluación de la prueba. Ontológicamente, la prueba directa y la prueba indirecta, indicio es lo mismo, dice. La diferencia es solo referente al número de inferencias necesarias. No es jurídicamente correcto sostener que la acusación de hechos refrendados por indicios supone un tipo de defensa distinto. El proceso mediante medios probatorios directos, pues ambos tipos de pruebas no son disímiles, ¿no? O sea, es como decir, ¿no? El fiscal no me dijo que su caso lo iba a probar con prueba directa, entonces me está afectando el derecho de defensa. Fundada tu solicitud, ¿no, fiscal? Tú estás afectando el derecho de defensa porque no le he dicho que vas a probar tu caso con una prueba directa, ¿no? Así de ilógico es el razonamiento que tuvo en ese momento la sala. Al no conocer, pues, o no haber hecho un análisis de las diferencias cualitativas que podría existir en este tipo de prueba, ¿no? Y esto es un tema interesante. Dice el fiscal determina los medios de prueba con los que acreditará sus enunciados factos y antes realiza una valoración desde el estándar de la sospecha suficiente de los medios de investigación y en la medida en que el relato fáctico claro y preciso se corresponda con los medios de prueba ofrecidos, cuyo control está en función de notas de pertenencia, utilidad y sin prejuicio de su legalidad. La contraparte tendrá suficientes datos para poder plantear su pretensión o resistencia y definir su estrategia procesal. Y acá es el dato. No es relevante a estos efectos que el fiscal mencione que acreditar sus afirmaciones mediante prueba por indicios, pues ello se depende de sus solicitudes probatorias y de cómo justificó su acusación. Acá se decía, se está afectando el principio de imputación necesaria, ¿no? Como dice la Corte Suprema y la doctrina también, está mal utilizada imputación necesaria, es la imputación completa, ¿no? Ese es el término, creo que es adecuado. Oye, el fiscal lo que tiene que hacer es
en su acusación, nosotros, es fijar cuáles son los hechos indiciarios, ¿no? Y los medios de prueba con los que acreditaremos hechos indiciarios, nada más. O sea, no, pero no me dijo que era una prueba indiciaria. Pues, la prueba indiciaria es un concepto jurídico, o sea, no te lo tengo que decir. Tú efectivamente lo sabes, lo conoces, ¿no? El tema de la inferencia, que se le tenga que exigir al fiscal, ¿cuál es la inferencia para que tú llegues a esta conclusión? Pues ese será un tema en su alegato final, ¿no? Donde ya pues analizarán de manera conjunta y expondrá el caso de manera final, pero nada más. Eso no implica de ninguna forma pues afectarse a un derecho de defensa, ¿no? Es lo único que exige, tu hecho indiciario y tu medio de prueba destinado a acreditar el hecho. Y bueno, acá toca un tema de un tema que ya es recurrente respecto de los hechos bases sobre las cuales se puede generar posteriormente una conclusión de la existencia de un delito de colusión, ¿no? Como un hecho base concatenado con otros más, ¿no? No solamente tenemos que especificar que las irregularidades administrativas sirven para acreditar el hecho. Hay otros factores y depende también de la gravedad y la entidad de estas irregularidades, la gravedad de estas irregularidades, ¿no? Ahí dice lo siguiente: lo primero será acreditar los hechos auxiliares circunstantes al hecho principal, que muy bien pueden ser el conjunto de vulneraciones a la legislación sobre contrataciones del Estado que muchos denominan irregularidades administrativas, unidas a inferencias correctas desde la cadena de individuos graves obtenidos que apunten en su conjunto a la conclusión compatible con las exigencias del tipo penal. ¿Verdad? Las irregularidades administrativas para acreditar el delito de colusión es algo que ya la jurisprudencia nacional de manera uniforme casi ya viene sosteniendo, ¿no? Y, este es un dato indiciario que tú debes tener. Si esta irregularidad administrativa es de tal gravedad, donde con esa irregularidad se beneficia al contratista, con esa irregularidad se transgrede grave y flagrantemente la ley de contrataciones, las contrataciones públicas, ¿no? Hay una lógica de las vulneraciones en donde el que termina perjudicado siempre es la entidad y el que termina favorecido siempre es el contratista. Entonces, son datos que uno tiene que analizar en su conjunto y decir, bueno, esto es producto de un acuerdo colusorio. Y ya hay más o menos uniformidad en ese aspecto. Entonces, nosotros tenemos que comenzar verificando qué tipos de irregularidades podríamos encontrar en un proceso de contratación, pero que sea grave, ¿no? No puede ser que se equivocó pues, en una fecha o firmó pues, de una manera diferente o cositas que no podrán ser analizadas de esa manera, porque nosotros también cuando realizamos nuestros requerimientos a veces nos equivocamos en una letra, en un número, firmamos más acá, más allá, y eso no es una irregularidad administrativa, ¿verdad? Y para la defensa tendría que comenzar a cuestionar o a aportar contraindicios en donde señalen que estos, pues no hay irregularidades administrativas, que el proceso se hizo de conformidad a lo que establece el procedimiento de proceso del Estado, ¿no? Ahí efectivamente podríamos también restarle credibilidad a las imputaciones que puede hacer el Ministerio Público, ¿no? Para analizar esto en su conjunto, ¿no? Ahí también tenemos otro pronunciamiento que es el recurso de nulidad 2056-2018 de Ucayali, ¿no? Indicios graves para condenar. Acá, fundamentación, justificación en enlace, ¿no? Más o menos los hechos son los siguientes, ¿no? Se condena un alcalde y miembro del comité al haber entregado la buena pro de una instalación del sistema de agua y alcantarillado de San Rafael de Ucayali, ¿no? Uno de los requisitos que se debe cumplir dentro de la empresa técnica es la presentación de un cuadro listado de 27 muestras de tubería. Se entrega la buena pro a la empresa A, descalificando al resto por no cumplir los requerimientos técnicos de las bases. Posteriormente, emitió una denuncia de una de las empresas descalificadas, se visitó el almacén de la municipalidad y se pudo verificar que que habían sido encontrados solo 4 de las muestras y no las 27 como habían solicitado las bases. Entonces, a partir de ello, se generó esta acreditación de los indicios en referente al presunto colusión entre los miembros del comité y la empresa ganadora de la buena pro. La Corte Suprema estableció los siguientes indicios, básicamente 3, ¿no? Primero, se exigió en las bases la entrega de 27 muestras de tubería, que no se hizo. No obstante, le entregaron la buena pro, calificando a otra empresa que sí tenía el total de muestras requeridas. Pues acá tenemos un indicio probado y además grave. Otro indicio que se encontró, que se probó, es que existe un registro de llamadas telefónicas entre el presidente del comité
y el representante de la empresa ganadora, en fechas concomitantes a la convocatoria de la Buenapro, ¿no? Y otro indicio que se probó es la propuesta económica rechazada a una de las empresas era menor a la que se entregó la Buenapro. Entonces, concluye lo siguiente. Los anotados indicios son plurales, se encuentran debidamente corroborados y son concomitantes el hecho de atribuir, por lo que se tienen plenamente establecidos. Por tanto, se concluye que hubo concertación entre el sentenciado y, Valentín Cajas, lo que determina la configuración de distribución. Oye, ¿cuál es el enlace? No, no hay ninguna justificación del enlace, ¿verdad? Sin embargo, nosotros nos exigen, pues, un montón. Ahí dicen, tengo 3 indicios que son plurales, sí, pues, son plurales. ¿Están corroborados? Sí, están corroborados. ¿Son concomitantes? Sí, ya, entonces se coludieron. ¿No? No hay ninguna fundamentación, nosotros tenemos que deducir, bueno, pues la máxima de la experiencia nos dice que en los procesos de contratación, cuando hay estas irregularidades, cuando se comunican los participantes de la obra, cuando las propuestas económicas, se elige una propuesta económica menor a la que, o perdón, mayor a la otra que ofrecieron, es altamente probable que exista una colusión, ¿no? Y así lo estableció la jurisprudencia en tales casos. Entonces podríamos tener más o menos entendido que esa es la fundamentación, o esa es la justificación del enlace. Aunque no hay ningún enlace, probamos algo, entonces tiene como conclusión lo otro. Otro recurso de nulidad que es el 673/2018 de libertad, ¿no? Y acá hace un análisis de los ya famosos indicios anteriores, concomitantes y posteriores, ¿no? En este caso es un delito de peculato. Los hechos son sumamente puntuales. Se puso el alcalde de la municipalidad de Errázuriz, que junto al director de desarrollo urbano se apropiaron de caudal del Estado. Esto se produjo a través del alquiler a la empresa de 2 camionetas para transportar materiales firmados, por lo cual en la municipalidad tuvo que recibir 11.000 soles, sin embargo solo ingresaron 1.000. La diferencia es el monto apropiado, ¿no? Ese es el caso. Básicamente acá se está hablando de una suerte de simulación del contrato para aparentar que que la municipalidad es la que está pagando por el servicio, perdón, se le están pagando por el servicio, y que no era más que una suerte de mecanismo de apropiación del dinero, ¿verdad? Ese es el caso. Entonces, ¿cuáles son los indicios probados? Dicen, bueno, se probó que hay un indicio, se probó que hay un vínculo cercano entre el alcalde y el director de desarrollo municipal, que fue el que materialmente alquiló directamente el camión, y a quien nombró en el cargo sin tener los requisitos, y además tiene un vínculo por ser padre del hijo de su hermano. Entonces acá, ¿cuál es la conclusión que podemos tener de este indicio? Oye, si yo te nombro en el cargo sin tener requisitos, y además eres pues mi compadre, es un familiar cercano, tendrás que entender que esto es un favor, y que bueno, tú tendrás que devolverme el favor cuando yo te lo pida, ¿verdad? Esta es una máxima de la experiencia, podríamos entenderla así. Este es el razonamiento que podría ser utilizado en este caso para decir esta conclusión, que este señor tendría que estar dispuesto a hacer lo que el alcalde le pide que haga, ¿verdad? El hecho concomitante. El material afirmado en que transportaba las camionetas, la empresa Alessandra, provenía de la cantera de propiedad del alcalde. Acá, ¿cuál es la conclusión? Tú te vas a beneficiar con algo, es que efectivamente es la razón por la cual le diste la camioneta, porque te ibas a beneficiar de él, ¿verdad? El indicio subsiguiente dice, oye, el alcalde tuvo conocimiento de ese alquiler, tanto un regidor le pidió información sobre ello, a lo que se negó a la información requerida. Además, la municipalidad es pequeña y cuenta solamente con 2 vehículos, ¿no? Si tú te niegas a dar información, es que porque tienes reparo a que pueda ser descubierto, ¿no? Podría ser la otra conclusión que podríamos arribar de este indicio. Entonces, más o menos la inferencia fue la siguiente: el señor jefe de desarrollo urbano, por decisión del alcalde, en tanto tenía pues este vínculo cercano, y además se lo eligió a pesar que no compartía o no tenía los requisitos exigidos por la ley, entonces estaba dispuesto a hacer lo que se le pedía, ¿no? Alquiló los vehículos a la empresa, o el vehículo a la empresa, para beneficiarse con el pago que iba a recibir el alquiler. Esto se corroboró aún más, ya que el alquiler fue solo de carácter verbal, ¿no? Entre el gerente de desarrollo y la empresa. O sea, no existía ni siquiera un contrato. Yo te doy a cambio de esto, y esto es lo que voy a recibir, ¿no? Entonces, más o menos esa es la inferencia que se arribó en este recurso de nulidad, para decir que esto fue también de conocimiento del alcalde,
y objeto de apropiación por el mismo y por el señor jefe de desarrollo urbano. Mire, este es ya para culminar, una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no?, del año, sobre el silencio del imputado, ¿no? O sea, si es que podemos darle algún tipo de valor indiciario al silencio del imputado, como ya de manera, pues, permanente, decimos, no, el silencio del imputado no puede ser interpretado ni en su favor ni en su contra, nada, ¿no? O sea, no podemos decir nada, el silencio no dice nada. Mire, la sentencia del año 27 dice algo interesante, ¿no? Dice, cuando el cúmulo de prueba de cargo reclama una explicación del imputado acerca de los hechos, no solo imputará un indicio, dice, de cargo complementario, que reforzaría los indicios de cargo y la regla de la presunción respectiva afirma la razonable juicio de inferencia, ¿no? Claro, o sea, no es como indicio único, no es que el silencio del imputado tenga que ser considerado un indicio, no, es un indicio de cargo complementario a lo que uno tiene, a los indicios de cargo que uno tiene. Pues acá necesitas explicar claramente de dónde utiliza el patrimonio. El patrimonio injustificado, pues en el caso de enriquecimiento ilícito, por ejemplo, ¿no? O sea, teniendo tú, pues, siendo el principal persona que tendría que explicar eso, no lo haces. Entonces, de manera complementaria, tu silencio con las pruebas de cargo podría ser, pues, un indicio a corroborar respecto a culpabilidad. Y una sentencia del Tribunal Supremo Español dice lo siguiente, respecto a la coartada, ¿no? La coartada improbada o la coartada incoherente, existiendo prueba suficiente de hecho electivo y la intervención del imputado, no solamente no desvirtúa, sino que refuerza la convicción racionalmente deducida de la propuesta practicada, ¿verdad? Eso también con el tema de las hipótesis alternativas que plantean, ¿no? Que plantean probar y no la logran materializar. Bueno, eso es el tema que quería exponer. Y no solamente quería terminar con esta frase que, como dice Jeremy Bentham, que el arte de enjuiciar no es otra cosa que el arte de producir prueba, y que nosotros tenemos que conocer muy bien lo que es la lógica, la metodología de la prueba indiciaria para arribar a un buen puerto al momento de exponer nuestros casos en un juicio oral, ¿no? Espero que haya sido algún tipo de aporte, haya sido algún tipo de auxilio al debate de este mecanismo, de este método de evaluación de la prueba, y que es tan importante para nosotros los fiscales como titulares de la carga, ¿no? Muchas gracias.